Puede tomar su asiento. Vamos a preparar nuestras Biblias para el libro de Josué, capítulo 1. Vamos a seguir con la palabra del pastor. Josué, capítulo 1. Vamos a estar compartiendo todos. Así que si tiene su Biblia por allí, Josué, capítulo 1. Cuando tengamos en pantalla, Josué es el sexto libro de la Biblia, Así que si tiene su Biblia y está buscando, empieza el sexto libro, es Josué. Lo tenemos todos, ya está en pantalla. Vamos a compartirlo. ¿Qué les parece? ¿Podemos? Dice así la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Diga conmigo: como estuvo con Moisés, estará conmigo. Y dice el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuche esto: para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para cuidar de hacer, diga conmigo: cuidar de hacer como Moisés mandó. Bien, y dice el texto del versículo 7: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien. Decirle a alguien que está a tu lado: te va a salir bien. Las cosas te van a salir bien. Te va a salir bien, mi amigo. Te va a ir bien. Yo no estoy contento. Decirle a alguien: te va a ir bien. Te va a ir bien. Músicos, les va a ir bien. Iglesia, te va a ir bien. Coro, te va a ir bien. Te va a ir bien. Amén. Nos va a ir bien. La seguridad le va a ir bien. Todos. Ustedes también son parte de los músicos, les va a ir bien. Cuando pusimos el lema de este congreso, cosas mayores, sabíamos, y se lo dijimos a los hermanos que estuvieron ayer y antes de ayer, que Dios está haciendo cosas lindas en las iglesias. Dios está haciendo cosas lindas en este tiempo. Pero sabemos con todo el corazón que vienen cosas mayores. Ahora, cuando hablamos de cosas mayores, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de cosas mayores, hablamos de cosas que todavía no hemos tenido o no hemos alcanzado. Hablamos de que nos pudo haber ido bien hasta ahora, pero que hay cosas que todavía no tenemos y no alcanzamos, pero que Dios nos las quiere dar, y son cosas mayores. ¿Ustedes me entienden? Cuando hablamos de cosas mayores,
estamos hablando de cosas que están más allá de nuestro alcance natural. ¿Qué significa eso, pastor? Que Dios nos va a dar cosas que están más allá de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades y de nuestros recursos. Dios nos las quiere dar. Son cosas mayores. Cosas que humanamente nosotros no podríamos tener, pero que Dios te las quiere dar. Cuando compramos la casa, los dueños que estaban viviendo en el exterior venían esperando, como quien dice, recibir un monto de dinero que no lo teníamos. Nosotros dijimos, no lo tenemos. Y cuando nos sentamos a hablar con ellos, dijimos, pónganla a la venta, no hay ningún problema. Nosotros no tenemos ese dinero, nosotros solo lo podemos hacer de esta manera. Y le ofrecimos un plan de pago. Y ellos aceptaron. Y cuando aceptaron, eso para mí fueron cosas mayores. Porque era algo que no estaba a mi alcance, pero que Dios lo puso a mi alcance. Y cuando hablamos de cosas mayores, hablo de cosas que no están a tu alcance, que no están dentro de tus posibilidades, pero que Dios te las va a dar. ¿Me están siguiendo? ¿Qué más significan cosas mayores? Cuando hablamos de cosas mayores, son cosas que Dios ha preparado para nosotros. Cosas que no estaban en nuestra mente, no estaban en nuestro pensamiento, cosas que Dios preparó y que nosotros ni teníamos en cuenta. Yo me encuentro haciendo cosas que nunca pensé que las haría. Es más, cuando yo les he contado, cuando volví al camino del Señor, yo le decía, Señor, yo no quiero hablar delante de gente, yo no quiero tener gente a cargo, yo quiero que me des un ministerio. Me están haciendo señas, un bichito que me molesta ahí arriba, no sé. Un ministerio, yo no quiero un ministerio a cargo, yo no quiero nada de eso. Yo quiero un ministerio de oración donde pueda estar solo ahí. Ahí está, bien. Ya está, me tenía complicado el asunto. No llamé a nadie porque si no me van a dar así, termino ministrado acá. Pero, ¿sabe? Yo no decía, Señor, yo no quiero, pero la realidad era que mis complejos, mis pensamientos, mis ideas no me hacían sentir capaz. Pero Dios preparó cosas que no estaban en mi esfera, cosas que yo no las tenía pensado, pero Dios las preparó y yo soy feliz con lo que hago y obviamente me esfuerzo para hacerlo de la mejor manera. Pero yo quiero decirte, cosas mayores son cosas que Dios preparó para tu vida, que nunca pensaste. Te vas a encontrar en situaciones que nunca las creíste. Quizás Dios te va a levantar en un ministerio, te va a dar un negocio, una empresa, y tú dijiste, yo nunca pensé que esto podía suceder, pero estaban en los planes de Dios. Cosas mayores son cosas que Él preparó para tu vida, que quizás las soñaste, las deseaste, pero nunca te animaste a creerlas. Cuando hablamos de cosas mayores, hablamos de esas cosas. Ahora, la preocupación cuando hablamos de cosas mayores es, Señor, ¿las podré alcanzar yo? ¿Serán para mí? Por eso, cuando el pastor habló de Josué, yo esta mañana estaba meditando y me encantó el ejemplo de Josué. Porque Josué fue un hombre que nació y nació en esclavitud. Él nació siendo esclavo. Usted se imagina un hombre en esclavitud, es un hombre o un niño. Él de pequeño aprendió a vivir con limitaciones. Él de pequeño aprendió a hacer trabajos forzados. Él de pequeño aprendió a vivir en necesidad, con temor, desde niño. Y no solamente desde niño, sino que después de salir de la esclavitud le tocó pasar 40 años en el desierto, enfrentar frustraciones, como estar a la puerta de la tierra prometida, pero no poder poseerla, y tener que volver 40 años a dar vuelta en un desierto. Y durante 40 años él vivió con las limitaciones que significa un desierto. Durante 40 años, escuche, comió la misma comida todos los días. ¿Usted sabe lo que es comer 40 años la misma comida? Nosotros tenemos unos misioneros conocidos, Junior, Girly, dos hombres, un hombre y una mujer de Dios tremendo. Pero ellos nos contaron un día algo, ¿no? Cuando venían aquí a Argentina, a Rosario, querían comer carne.
Nosotros tratábamos de prepararle lo mejor que podíamos. Pero él nos contó un relato. Le tocó estar 40 días en un país de África, y un país que estaba sobre la costa marítima. Y dice, y yo pasamos, pastor, 40 días comiendo atún. Y si nosotros salíamos a predicar y volvíamos al campamento y había un olor a salsa, y decíamos, qué bueno, olor a salsa. Y en la salsa había atún. Dice, y llegamos otro día y veíamos el humo de una parrilla y contento. Atún. Sentíamos cebollitas, olor a cebolla, atún. 40 días atún. Dice, pero ¿sabés qué fue lo gracioso? Que volvemos a Brasil, porque eran de Brasil, y nos invitan a comer un matrimonio. El primer día nos estaban esperando, y cuando nos recibieron nos dijo, pastores, qué alegría, a los misioneros. Dice, preparamos algo para compartir. Y cuando viene, yo ya lo olí, pastor, empanadas de atún. Y dice, el atún me persiguió por todos lados. Y dice, yo no puedo comer más atún. Josué comió 40 años la misma comida, vistió la misma ropa, 40 años. Yo no sé si alguno sabe, pero yo sé lo que es tener un pantalón, un par de zapatillas, en esa condición. Y Dios toma a ese hombre que los estudiosos dicen, los que más, ¿cómo puedo decir? Más buenos son. Dice que Josué tenía alrededor de 55 años cuando estaba delante del Jordán. Considerando que a los 15 se haya ido de Egipto. Pero la realidad es que los que más saben, dice que pudo haber tenido entre 75 y 80. Porque estando en el desierto, él fue a la guerra. Y se calcula que a la guerra no iba un joven de 16 años, era imposible. Entonces, si dejó a los 20, 25 años Egipto, él cuando llegó delante de Canaán tenía 65, 70 años. Y a los 70 años, después de una vida de necesidad, de limitación, de frustraciones, Dios lo introduce en la tierra prometida, en cosas mayores. Y él posee una tierra que solo la tenía en promesa. Él habitó casas que no había edificado, comió de viñas que no había plantado, sacó de su tierra oro, cobre, minerales. Él vivió la abundancia de Dios, cosas mayores. Y si lo hizo con Josué, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Si lo hizo con Josué, lo hará contigo, lo hará conmigo. Iglesia, yo vine a decirte, si te preguntaste, las cosas mayores serán para mí, yo vine a decirte, Dios tiene cosas mayores para tu vida. Dios las tiene. Pero pastor, usted no sabe mi necesidad, usted no sabe las veces que lo intenté y no pude. Josué lo intentó y no pudo. Mis años de necesidad, Josué lo estuvo. Pero pastor, se me pasó el tiempo, a Josué se le pasó. Pero Dios dijo cosas mayores y lo metió en cosas mayores. Me está siguiendo, ¿no? Si lo hizo con Josué, lo puede hacer con cualquiera. Así que ayúdame y decirle que está a tu lado, si lo hizo con Josué, lo va a hacer con vos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Porque veo que a veces pasa esto, el pastor viene y predica, vienen 10 años de bendición. Y vos decís, bueno, hay que ver, vamos a ver. No, sí, es para vos. Bien. Lo veo a uno como para decirle, no seas cabezón, que para todos. Decirle si quieres que está, no seas cabezón, que es para tu vida. Ahora, cuando Dios nos da una palabra, iglesia, Él te da una palabra y te está revelando lo que Él quiere hacer con tu vida, lo que Él tiene en mente con tu vida. ¿Estamos en esto? Pero esa palabra nos revela, pero Josué no llegó a alcanzar lo que llegó a alcanzar por casualidad. Hubo principios en la vida de Josué, hubo maneras de actuar, de obrar, que hicieron que él pueda poseer esas cosas mayores.
No fue por casualidad. Él tuvo que tomar decisiones, él tuvo que hacer cosas. Hay cosas que te llevan a nuevas realidades. Hay actitudes, decisiones, principios que te hacen vivir las cosas mayores. No vienen por casualidad, no vienen solas. Dios las prepara, pero yo tengo que arrebatarlas. De hecho, leímos recién, Dios le dijo a Josué: yo te di toda la tierra, desde el gran río Éufrates hasta donde se pone el sol y todo lo demás. Le dijo: pero te voy a dar todo lugar que pisare la planta de tu pie. O sea, Josué tenía que hacer algo para arrebatar esa tierra. Usted me está siguiendo, ¿verdad? Y yo quiero hablarte rápidamente de 4 principios que te llevan a cosas mayores. Y te los quiero explicar para que te funcione en la vida de todos los días. ¿Qué te parece? Principio número 1 que nos lleva a cosas mayores es nuestra relación con Dios. Es mi relación con el Espíritu Santo. Primer cosa que nos lleva a cosas mayores, primer principio, diga conmigo: mi relación con el Espíritu Santo. Escúcheme, vamos a decirlo convencido. ¿Puede ser? ¿Me ayuda? Primero que nos lleva a cosas mayores es mi relación. Están cansados de los 3 días. Están cansados de los 3 días. ¿Vos qué decís, Fede? Están cansados de los 3 días. Están cansados. ¿Será que están cansados? Bueno, a ver, vamos a darle una nueva oportunidad. Lo primero que nos lleva a cosas mayores es mi... Amén. Escuchen esto. Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo estuvo con Moisés? Con Moisés estuvo cercano. La Biblia nos habla que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. La Biblia nos habla en el Salmo 103 que dice que Jehová notificó sus caminos a Moisés. O sea que cuando tenía esa relación cara a cara, cercana, hablar cara a cara significa que era una relación íntima, cercana, de compañerismo, de amistad. Pero en Dios le notificó sus caminos a Moisés. Pero no solo le notificó sus caminos, lo ungió, le dio la presencia y el poder para la tarea que tenía que hacer. Moisés tenía una relación con Dios. Moisés no tenía una religión. Si bien Dios le dio todo un sistema religioso y le dijo que levantara un tabernáculo, le estableció el sistema de sacrificios, cómo acercarse a Dios, pero lo que Dios tenía con Moisés es una relación con Él, no una religión. La religión no te lleva a cosas mayores. Lo que te lleva a cosas mayores es tener una relación con el Espíritu Santo. Nosotros nos congregamos, nosotros tratamos de orar todos los días, leemos la Biblia, y esos son actos religiosos que no están mal, que los tenemos que hacer porque Dios lo manda, pero la clave es que esos actos religiosos me lleven a una relación con Dios. Si yo vengo a la iglesia 2 horas en la iglesia, pero cuando estoy en la iglesia estoy en el Facebook con el celular, o estoy mandando mensajitos, o estoy contestando las cosas que me dijeron, eso es religión. Venís aquí para cumplir no sé qué. Ahora, si yo vengo a la iglesia, Señor, hay una bendición para mi vida, hay una palabra, yo quiero más de ti, yo quiero que me hables, que me ministres, que me cambies, eso me lleva a una relación. ¿Usted me está siguiendo? Tener una relación con Él. Si voy a mi secreto para hacer una oración rápida, leo un poquito la Biblia y me voy y cumplí con el Señor, va a tener poco beneficio.
Pero si voy a mi secreto y digo, Señor, vengo a abrirte mi corazón, necesito tu ayuda, bendecime en esto, cambia esto, enséñame, guíame, y leo la Biblia con la intención de que Dios me hable, me enseñe algo, me muestre, yo voy a empezar a tener una relación con Dios. Y esa relación me lleva a cosas mayores. Hoy vimos milagros aquí, los vimos ayer, antes de ayer, los vimos la semana pasada. Todos los cultos hay milagros, pero déjame decirte una cosa, rara vez un milagro te lleva a cosas mayores. Dios, escuchen esto, nosotros tenemos necesidad de los milagros y Dios quiere darnos milagros. ¿Está claro eso? Pero el milagro tiene que servirnos para llevarnos a cosas mayores. Porque si yo vengo solo por un milagro, lo único que voy a tener es un milagro y me voy a perder las grandes bendiciones que Dios me quiere dar. Ahora, cuando el milagro, ¿se acuerdan lo que contó el pastor ayer? Cuando decía que él fue por la sanidad de su hijo y dijo, si tú lo sanas, yo te voy a servir. Y Dios lo sanó a su hijo y él consagró su vida. La sanidad lo llevó a una relación y hoy puede hablar de cosas mayores. ¿Por qué? Porque tuvo una relación con Dios. ¿Me están siguiendo, iglesia? Una relación con Dios te lleva a cosas mayores. ¿Qué más te lleva a cosas mayores? La segunda cosa que nos lleva a cosas mayores es la obediencia a la palabra de Dios. Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Diga conmigo, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él. ¿Y para qué? En todo lo que está escrito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escúchenme esto, la Biblia no es un libro religioso. La Biblia nos habla de religión, nos habla de Dios, pero la Biblia es un libro con principios de vida para que nos vaya bien aquí en la tierra. La Biblia nos enseña cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos esposos. La Biblia nos enseña cómo tener buenas relaciones. La Biblia nos enseña cómo prosperar. La Biblia nos enseña cómo tener buenos amigos. La Biblia nos enseña cómo ser bendecidos, cómo responder a situaciones, cómo cruzar diferentes tiempos o momentos en nuestra vida. La Biblia es el consejo de Dios para que nos vaya bien en la tierra. Y la Biblia te lleva a cosas mayores, porque la palabra de Dios, escuche esto, tiene el poder de crear realidades. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene el poder de crear realidades. Y nosotros podemos decir, sí, pastor, cuando alguien suelta la palabra, sí, eso es verdad, pero también crea realidades cuando yo la pongo en práctica, crea realidades cuando la empiezo a aplicar. Porque a veces yo vengo para que Dios cambie mi hogar, pero yo en mi hogar no obro como Dios quiere. Y en lugar de ser una persona que maneja sus relaciones como Dios quiere, lo hago como a mí se me da la gana. Y después no tengo resultados. Les voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que el que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo. Cuando alguien que está al lado suyo, que usted quiere tener su amistad, tiene un problema, muéstrese amigo. Esté para apoyarlo, para ayudarlo, para sacarlo adelante, para orar por él. Muéstrese amigo y usted va a tener amigos. Pero hay gente que solo se acerca a las personas para ver qué beneficio pueden tener de ellas y después quieren tener amigos. Nunca vas a tener amigos así. Entonces vos fíjate que la Biblia cambia una realidad porque te enseña a ser amigos. Y eso llévalo a todas las áreas. Y si yo quiero nuevas realidades, yo tengo que empezar a caminar sobre la palabra. Por eso en las escuelas enseñamos Biblia, pero enseñamos principios de vida, cómo manejar tu economía, cómo manejar tu vida personal, cómo manejar tu relación con Dios. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que tengas éxito.
Venir a la iglesia solo por un milagro o venir a la iglesia para cumplir con Dios es como ir a un médico para que te sane y cuando te da la receta no hace nada de lo que el médico te dice. ¿Me están siguiendo? Hay pocos amén. Yo no sé si me entienden, si no me entienden, si parece medio duro, pero yo te estoy hablando, tienes que ir a cosas mayores. Dios quiere verte en cosas mayores. Y Dios va a restaurar tu hogar, pero vos sos colaborador de ese hogar, viviendo en los principios de Dios. Ahora, quiero que me escuche esto, porque esto es medio como enseñanza estamos ahora, ¿estamos? Lo tercero, escuche esto, la tercer clave es escuchar y obedecer. Diga conmigo, escuchar y obedecer. Mire lo que Dios le dice a Josué. Mire, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuche estas palabras. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Pero dice que mi siervo Moisés te mandó. No está hablando del libro de la ley. Está hablando de la ley que Moisés le mandó a él. A ver, te lo voy a decir de otra manera para que lo tengas en cuenta. Lo primero que debemos saber es que Dios usa personas para llevarnos a cosas mayores. Dios usa personas para llevarnos a cosas mayores. Yo quiero que se te grabe esto. Dios usa personas para llevarnos a cosas mayores. Josué era servidor de Moisés. Moisés iba al tabernáculo allí y oraba en la carpa del encuentro cara a cara con Dios y salía de la oración y se iba al campamento. Pero la Biblia dice que el joven Josué se quedaba en la carpa. Moisés subía al monte y Dios llevaba a Josué con él. Y Josué de cerca miraba lo que Dios hacía con Moisés. Moisés le estaba dando instrucciones a Josué. Moisés estaba enseñándolo a Josué. Yo tengo que entender que Dios usa personas para llevarme a realidades nuevas, para llevarme a cosas mayores. Ustedes nos escuchó a mí y a la pastora cuando presentamos al pastor diciendo un hombre que nos desafía. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque cuando estábamos en el templo allá y le preguntamos, pastor, ¿nos mudamos? Sí, pastor. Pero pastor, económicamente no llegamos. Pastor, es el momento, anímate. 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 Y nos desafió. Pero no solo nos desafió, nos enseñó. Pastor, da ese paso. Pastor aquí, pastor allá. El secreto. Hay cosas que Dios nos enseña para momentos determinados. ¿Por qué te cree que de aquí insistimos con el secreto? Porque vos buscás a Dios en el secreto y Dios te recompensa en público. Y yo tengo que entender que Dios pone personas para llevarme a realidades, a cosas mayores. Cuando Jesús da el mensaje a las 7 iglesias, Él no dice escribe a la iglesia. Él dice escribe al ángel de la iglesia. Dale las directivas al ángel para que el ángel instruya a la iglesia y lleve a esa congregación a cosas mayores. Tú tienes que saber quién es la persona que tienes que escuchar para ir a cosas mayores. ¿Qué enseñanzas tienes que tomar para ir a cosas mayores? Nosotros sabemos detrás de quién estamos para ir a cosas mayores. Las promesas que hoy se están cumpliendo, Dios nos dio hace años, pero hubo alguien que nos enseñó cómo tomarlas. Ahora escúcheme, porque esto está en toda la Biblia, pero hay ejemplos negativos. Yo le voy a contar algo, lo dijo público aquí, pero se lo voy a contar a ustedes. Él dijo, cuando Dios los prospere, que no se enorgullezca tu corazón. ¿Lo escuchó ayer? Y nos apuntó también a nosotros ahí. Cuando Dios los bendiga, que no se enorgullezca tu corazón. Estábamos comiendo al mediodía y él dice, pastor, Dios te va a bendecir, pero cuando Dios te bendiga,
cuida tu corazón. Y cuando lo dijo anoche acá, yo después lo hablé a la noche con él. Porque hace unos años atrás, 2 o 3 años, él dijo: pastor, Dios les va a dar mucho, pero cuida tu corazón. Yo nunca me considero una persona orgullosa. Nunca. Pero el orgullo está en el corazón de todos nosotros. Entonces yo le dije anoche: pastor, me quedé mal, porque me lo dijo hace un par de años, me lo dijo en la comida y lo dijo anoche en la iglesia bajo la unción. Así que, pastor, cualquier cosa, si me tiene que corregir, corríjame, pero no permita que yo me desvíe. Y yo me acosté diciéndole: Señor, si me vas a bendecir, yo quiero conservar mi corazón. ¿Cómo hago? Y una de las cosas que Dios me mostró esta mañana es: nunca te olvides que todo Saúl tiene un Samuel. Samuel lo agarró a Saúl y lo ungió. Y cuando lo ungió, lo sacó de una vida común para llevarlo a ser rey de Israel. Pero cuando era rey, y Samuel le dijo: espérame que ya voy, yo voy a ofrecer el sacrificio. ¿Qué hizo Saúl? Lo ofreció él. Y Dios dijo: perdiste el reino. Saúl se pudo haber sentido más grande que Samuel en algún momento. Ahora usted me dirá: ¿le pasó solo a Saúl? No, le pasó a Usías. Usías, mientras Zacarías lo guiaba, él prosperaba, buscaba a Dios y prosperaba. Pero llegó un momento donde Usías dijo: ¿por qué yo tengo que esperar que el sacerdote vaya? Y se metió en la casa de Dios a ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque se hizo muy poderoso y se olvidó que había alguien que estaba sobre él. No sé si me está siguiendo. ¿Por qué te digo? Presta atención a lo que se habla en este púlpito. Lo que Dios está hablando con tu vida. El consejo de Dios. Cuando se dice: vamos a las conquistas, vamos a las conquistas. Cuando se te dice: provoca, provoca. Cuando se te dice: ora, ora. Yo tengo que entender que aquí hay principios de vida. Yo no sabía esto, pero hace unos días atrás me puse y anoté 10 principios que aprendí en estos años en el avivamiento. Y digo: los voy a reforzar, los voy a practicar, porque esto es lo que Dios nos viene hablando como iglesia. Esto es lo que está cambiando las realidades. Y esto es lo que nos va a llevar a cosas mayores. Pero debemos dejarnos guiar. Dale un aplauso al Señor. Ya termino. Debemos dejarnos guiar. Que nos corrijan. Que nos digan: ojo, que ese no es el camino. Si yo no tengo a alguien a quien escuchar, va a ser difícil que puedas ir por cosas mayores. Yo necesito dejarme enseñar, dejarme guiar, dejarme corregir para ir a cosas mayores. Y yo te aseguro que muchos van a ser más prosperados que cualquiera de nosotros. Pero yo siempre tengo que tener la humildad de aceptar que Dios va a usar a alguien para corregirme. No hay gloria sin dosel. Y lo último que quiero decirte es que si quieres ir a cosas mayores, tienes que poner tu mirada en lo que viene. Pon tu mirada en lo que viene. Pon tu mirada en lo que viene. Decirle a alguien que está a tu lado: pon tu mirada en lo que viene. Pon tu mirada en lo que viene. Pon tu mirada. Dios le dijo a Josué: Josué, Moisés murió, pero ahora ya tuviste los días de velatorio, ya tuviste los días del llanto. Ahora levántate y pasa este Jordán que yo le doy a los hijos de Israel. Iglesia, yo tengo en mi vida, he pasado por cosas que no quisiera volver a pasar, te lo aseguro. Yo he pasado por situaciones que me han herido, me han dejado mal. Yo en mi vida he hecho cosas de las cuales me avergüenzo y no quisiera volver a hacerlas nunca más. A mí, yo en mi vida he tenido frustraciones, también he tenido aciertos, pero que ya quedaron atrás. Pero algo tengo, Dios puso algo por delante, y más allá de tus heridas, de tus errores, de tus victorias pasadas, hay un futuro que Dios puso delante tuyo. Él dijo: 10 años, 10 años donde te voy a prosperar, 10 años de victoria,
10 años donde voy a derramar autoridad sobre tu vida. 10 años donde te voy a hacer propietario. Y lo que yo tengo que hacer es decir, yo voy hacia adelante. Yo me levanto en esta noche y voy por la tierra que Dios preparó para mi vida. Puedes venir al altar. Te vino aquí en el altar. Hay cosas que tienen que quedar atrás. Hay cosas que tienes que soltar para tomar otras. Hay cosas que tienes que soltar para que otras vengan a tu vida. Te tienes que enfocar en lo que viene. Deja de sufrir el pasado. Deja de lamentar el pasado. Deja de vivir de glorias pasadas. Y empieza a marchar hacia lo que Dios tiene. Levántate. Levántate en autoridad. Levántate en oración. Levántate en fe. Porque Dios te lleva a cosas mayores. Yo lo proclamo esta noche. Dios te lleva a cosas mayores. Levántate. Deja atrás el pasado. Ya el desierto quedó atrás. Moisés quedó atrás. Ahora es tiempo de poseer lo que Dios te quiere dar. Ahora es tiempo de ir por tus conquistas.